Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el software libre, en plan divulgativo, para que todo el mundo, aunque no sea informático, sepa lo que es, y un poco ver que también la moneda libre es un proyecto de software libre, y ver lo bueno que tiene el software libre y por qué lo mejor que ha podido pasar es que el proyecto de la moneda libre también se haya implementado con un software libre, ¿no? ¿Qué es el software libre, no? El software es un programa informático, es como un libro. Lo único que el programa lo lee un ordenador y el libro lo lee un ser humano, pero es como si fuese una obra. Entonces, el software, los programas informáticos tienen mucha importancia porque haces un comportamiento. Tecnológicamente tenemos que siempre usar la tecnología y necesitamos la tecnología para usar unas herramientas, ¿no? Entonces, los proyectos que no son de software libre, dentro del software no sabes lo que hace, no tienes control sobre el programa. O a lo mejor están haciendo algo raro por ahí dentro y no hay manera de saberlo. Entonces, los programas, hay una fase en la que la máquina lo lee, que es después de compilarlo, que eso si lo abres no lo leerá un ser humano. Pero antes del proceso de compilar para que lo entienda una máquina, ese programa también lo lee y lo escribe un ser humano para que luego lo hagan las máquinas. Y en esa fase se dice que estás viendo el código fuente de un programa. Y alguien te pregunta, ¿cómo sabes que no hay gato encerrado en este programa? Pues si es software libre lo dices claramente, es que esto es software libre. Y si hubiese algo detrás malicioso, alguien lo hubiese descubierto, ¿no? Y por esto, una de las gracias del software libre es esto, que tú ves el código fuente, tienes acceso a una serie de cosas que os explicará Francisco, pero que si hiciese algo malo, pues lo veríamos. Ahora, por ejemplo, vamos al Google Play Store y nos descargamos un software que dicen que es gratis, pero la mercancía somos nosotros, porque no sabemos si está recopilando datos de nosotros, lo que sea. Pues bueno, dentro del movimiento que estamos intentando crear una economía libre y tal, pues es muy importante que hagamos uso del software libre. Y resumiendo mucho, el software libre lo que hace es devolver el control de los programas al ser humano, porque si no es software libre y no está abierto el código fuente, pues no tienes el control. Yo alguna vez he ido a la administración pública a intentar hacer un proceso administrativo y me dicen, es que el programa no me deja. Claro, como no es open source y está hecho por la administración con unos objetivos, pues no te deja el programa y ya es una buena excusa. Pero lo que no podría ser es que ahora quisiéramos pagar con Junas una cosa y es que el Cesium no me deja. Pues entonces es que tendríamos que coger el Cesium y modificarlo, ¿no? Y entonces esta es una de las gracias que tiene el software libre. Y aparte de esto, pues que crea es una comunidad que, aunque sea libre, no quiere decir que es gratis. O sea, hay un ecosistema muy grande en torno al software libre que permite que te puedas ganar la vida de otra manera. O sea, si tú tienes que liberar el software y distribuirlo libremente, a lo mejor no te ganas dinero programándolo directamente, pero indirectamente el que lo programa también se gana la vida de otra manera, ¿no? Entonces, crear una comunidad puede llegar a ser muy grande. Un ejemplo de software libre que ha tenido mucho éxito es el WordPress, que el 30% de las páginas web están hechas con WordPress. ¿Quién no tiene un negocio y alguno de vosotros que tiene una página web propia, es muy posible que su web esté hecha con WordPress, ¿no? Pues es libre y es un ejemplo muy bueno de software libre en el que hay una comunidad muy grande de gente desarrollando cosas. Y la comunidad es en un foro o de diferentes maneras se ponen de acuerdo y quien obtiene una solución muy buena para hacer algo, rápidamente se le abren las puertas y le dejan hacer eso, ¿no? Es diferente en el mundo en que vivimos, si alguien tiene una idea de energía libre o algo sostenible, se van a encontrar trabas en la administración pública, en las leyes, en todas partes. Pero en el mundo del software libre, no. Si alguien tiene una solución interesante a algo, todo el mundo lo reconoce. Hostia, esto se tiene que implementar de esta manera. Entonces, se te abren las puertas y te reciben con las puertas abiertas muchas veces en la comunidad como el WordPress o como veremos moneda libre, ¿no? Entonces es muy bonito esta colaboración. Resumiendo, el software libre da el control de la tecnología al ser humano, que es lo que queremos. Nosotros queremos controlar lo que hacemos nosotros, no la tecnología que nos controle a nosotros, ¿no? Francisco, ¿os puede explicar qué es lo que le motivó a él empezar a utilizar el software libre? Sí, las motivaciones por supuesto son varias y son muy subjetivas. Depende mucho bueno, de cada uno qué importancia le da
a diferentes temas. Yo me acerqué al software libre que tenía 19 años, la primera vez que mis padres por fin me compraron un ordenador, y fue la curiosidad, nada más. O sea, creo que no funcionó, los primeros 6 meses no funcionó mi ordenador porque quité el Windows que estaba entonces, que era el Windows 95, y empecé para instalar la primera instalación de Linux, distribución, que era una Red Hat que todavía se instalaba con disquetes. Por supuesto no tenía soporte en internet porque el ordenador había petado, entonces iba de revistas, iba a comprar revistas en el kiosco y de alguna manera me estuve apañando. Y esto, al principio eran muchos los problemas. Y todo este estudio para conseguir superar estos problemas es lo que luego me ha permitido poco a poco entrar dentro de verdad al funcionamiento del software. O sea que para mí ha sido un tema de curiosidad, aunque el aspecto social siempre ha sido muy importante en mi vida, pero sí que el control y el conocimiento ha sido algo fundamental. Luego, sobre todo en los últimos años, y yo diría como muchos 7, 8 años así, han surgido otros tipos de motivaciones que ahora mismo me reconfirman en la elección que hice hace ya 20 años, y no, 30. Ay, perdón, no quería hacer trampas con la edad, ¿eh? No, hace muchos años, y que me reconfirman. Y principalmente son el tema de la privacidad, de la seguridad, además que por supuesto lo del control de lo que tenemos sobre el software que empleamos. Es importante definir o al menos separar los conceptos de privacidad y seguridad, que no son exactamente lo mismo, y un software puede ser muy seguro, pero no ser para nada privado o garantizar vuestra privacidad. Y un ejemplo bastante típico es lo de Apple. Su sistema se suele reconocer como un sistema bastante seguro, pero no es para nada privado. ¿Qué significa que no es privado? Que ellos tienen acceso a una cantidad impresionante de datos. ¿Y dónde está el interés para sacar estos datos? He hablado de Apple, pero podría hablar también de Google. Los servicios de Google son súper seguros, ¿vale? Pero no tienen nada que ver con la privacidad. O sea que cuando estemos empleando sus plataformas, estamos seguros que los datos los tendremos nosotros y Google. Y nadie más. Y sus clientes. Y los clientes de sus clientes. Y nadie más. Pero claro, al final estamos hablando de medio mundo. Porque es así que funciona, ¿no? Recopilan una cantidad cada vez mayor de datos para poderlo vender. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Principalmente quieren que el cliente, que ellos llaman, que por supuesto si lo pensáis, los que usan software son usuarios de software, ¿no? Y hay solo 2 industrias en el mundo que emplean usuarios para los clientes, entre comillas. Lo del software y lo de las drogas ilegales. Porque efectivamente el usuario es lo que se queda enganchado. O sea, no se le va. Es muy difícil que se vaya, porque el objetivo claro, definido de estas grandes empresas es el compromiso, o sea, estar ahí al pie de cañón, pasar cuanto más tiempo posible con esto y hacer también difusión entre sus redes y a través de esto recopilar la cantidad posible de datos. Estos datos sirven, él antes decía, si el producto es gratis, es que nosotros somos el producto. Sí, pero también no. En el sentido que lo que de verdad tiene mucho valor en esta industria del Big Data es la predicción casi cierta de nuestros comportamientos. De nuestros comportamientos. Lo que hacen estas grandes empresas es vender la certeza de la venta. Podemos todavía hablar de previsiones, pero gracias a la inteligencia artificial, estas previsiones llegan ya a un nivel que de verdad nos extrañaría saber el perfil que ellos tienen de nosotros. Estoy casi seguro que saben más ellos de nosotros que nosotros mismos. O sea, esto es el funcionamiento. Y para poder coger toda esta información, usan, por supuesto, inteligencia artificial. Y no tenemos que ser ingenuos en esto. O sea, no tenemos ninguna posibilidad
de defendernos de una inteligencia artificial. O sea, la gente que dice, no, pero yo lo sé y no me hago engañar, pues es un iluso. ¿Vale? Es imposible. Tenéis en cuenta que cuando hay tipo unas 100, 150 personas blancas, ingenieras, entre 25 y 35 años, especializados en conductas y sociología del comportamiento, cuyo trabajo es explotar nuestras debilidades, nuestros puntos oscuros, nuestra capacidad donde fallamos, donde nuestros instintos, nuestros deseos se superpone a la nuestra racionalidad, a la nuestra mente, a la nuestra voluntad. Un equipo montado, un ejército montado simplemente para explotar lo que nosotros llamamos bugs, o sea, vacos de nuestro sistema operativo, porque no somos perfectos, lo sabemos, ¿no? Tenemos nuestras debilidades, quien más, quien menos, y ellos intentan coger estas debilidades para poderlos enganchar todavía más. Y es curioso porque podemos ver también las más importantes corporaciones del mundo de la informática, que son las que antes se llamaban GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Ahora han cambiado algunos nombres porque Facebook es Meta y Google es Alphabet, muy bien. Pero bueno, para entendernos, como estas empresas, para poder tener un poder de enganche todavía más fuerte con nuestros subconscientes, porque estamos hablando de esto, nosotros no somos conscientes de cuando estamos cayendo en sus trampas, o cuando estamos modificando nuestras conductas, que es lo que quieren, para poder ellos tener una previsión todavía certera para vendernos un producto. No estamos conscientes. Entonces, podemos ver cómo estas principales corporaciones tienen un objetivo donde hackear. Y vamos a verlo de esta manera. Cada una de estas empresas ha enfocado su esfuerzo para coger algunas partes o algunos órganos de nosotros para conseguir el mayor efecto. Entonces, por ejemplo, podemos identificar a Google como la mente. Ellos trabajan con la parte más mental, ¿no? Nuestra necesidad de conocer, de investigar y de buscar, etcétera, etcétera. Podemos ver a Facebook como el órgano del corazón. Nuestras necesidades de relacionarnos, de ser queridos, de ser gustados, de compartir con el mundo virtual. Podemos ver a Amazon como es lo que es barriga, el consumo, nuestros instintos de supervivencia, de gastos también, ¿no? Cuando tenemos estos momentos, ahora me voy a darme un capricho, ¿no? Vale, es la fiesta de Google cada vez que tenemos este momento de darnos un capricho. Y por supuesto, Apple. A ver quién adivina Apple. El sexo. Por supuesto el sexo, la mela, el símbolo de la mela, pero también el sex symbol, que es lo de llevar un aparato iOS, el poder, el macho, el success, el significado de tener seguridad en la vida, de reproducirse, etcétera, etcétera. Esto es el símbolo del lujo en la tecnología. Son maneras, ¿no? Dependiendo cómo entran para poder engancharnos más. Entonces, ¿por qué queremos el software libre? Porque simplemente no queremos estar a este juego. Queremos ser padrones de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras reacciones. Y el software libre nos lo permite. Si nosotros no sabemos lo que está oculto, nos van a meter cualquier cosa. Y os hago el ejemplo de Windows 10. Tiene 1800 programas de telemetría. 1800 programas de telemetría, un sistema operativo Windows 10, que se paga además. Vale. Que además es de pago. No cuesta mucho, pero es de pago. O sea, y esto es el ejemplo más eclatante, pero la telemetría o los programas que funcionan en background, enviando y recogiendo datos, es lo más normal del mundo. Y esto simplemente para cambiar nuestras costumbres y sobre todo en las personas más débiles. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo los chicos, los niños, los jóvenes, ¿vale? Que todavía
están en esta etapa de desarrollar su propio yo, su propio espíritu, su propia voluntad. Vale, entonces son el objetivo mayor. Si solo pensáis que hace 20 años había una franja horaria de televisión para niños, era, no sé, de 5 a 7, digo yo, ¿no? Por ejemplo. Y ahí la publicidad estaba súper reglamentada. Se podía solo dar algún tipo de publicidad en estas 2 horas, que era la franja de los niños, o al menos así era en Italia. Pero ahora con YouTube, en cualquier momento un niño puede ver cualquier brutalidad y pueden hacer, y no tiene que ser necesariamente violento, pero simplemente publicidad súper diseñada para que este niño esté enganchado a una consola o esté enganchado a un producto o le surja necesidad de tomar Coca-Cola o lo que sea. Vale, o sea, es una guerra totalmente impar. Vale, o sea, estas inteligencias artificiales contra nuestra limitada capacidad de reaccionar contra todo esto. Así que es una necesidad de supervivencia. Porque además, para conseguir esto, modificando nuestro comportamiento, hay algunas herramientas que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, pero si lo pensamos desde el punto de vista del cómo nos engancha, pensar el scroll, la función de scroll, no sé cómo se dice en castellano, esto de pasar el dedo así para actualizar. Esto actúa directamente sobre nuestro sistema de remuneración de dopamina. Cada vez que vemos algo que está en favor de nosotros, tenemos un subidón. Cuando está algo en contra, un bajón. Y siempre estamos ahí buscando la remuneración psicológica. Y esto crea una dependencia total. Y luego dices, bueno, ahora ya está, dejo ahí el móvil. Notificaciones. No puedes dejar ahí el móvil porque empieza a pitar. Bim, 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 bim. Entonces te obliga. Esta es otra manera para que nuestro subconsciente siempre esté ahí buscando esta remuneración de dopaminas, este efecto, ¿no? Esta necesidad que tenemos de ser apreciados, valorados, etcétera, etcétera. Bueno, aquí abro un pequeño paréntesis. Pensáis, por ejemplo, un chico o una chica de 14 años en su top de problemas hormonales, que lo que le preocupa más es cómo se está presentando como futura mujer en el mundo, que lo que hace es hacerse fotos y colgarlas en los medios sociales y a lo mejor recibiendo continuamente críticas o comentarios despectivos, y luego nos extrañamos que los suicidios en la franja de edad hasta los 16 años han subido en los últimos 10 años del 186%, antes de 16 años. O sea, el efecto, el trastorno mental que estamos creando en los jóvenes con esta tecnología es brutal. Entonces, otra razón más para pasarse al software libre. Como veis, hay muchas motivaciones para dejar esto del software privativo y abrazar la idea del software libre, ¿no? Entonces, bueno, hemos dicho que el software es como una obra, como un libro, y entonces también tiene la propiedad intelectual y por lo tanto quien lo escribe pues tiene derecho a especificar unas condiciones de uso, que son las licencias, ¿no? Entonces, dentro del software libre hay muchos tipos de licencias, que unas te permiten más cosas, otros te permiten menos cosas, y unas son más permisivas y otras son muy estrictas. Y entonces, de todas las licencias hay una que es muy interesante, que se llama la GPL, la versión 3 de la GPL. GPL significa General Public License. Y entre lo que te dice es que sí, tú puedes coger este programa y modificarlo y redistribuirlo, pero cualquier redistribución que hagas tiene que venir acompañado de la misma licencia. De esta manera se garantiza la perpetuidad de este software libre que vas a seguir teniendo su naturaleza, aún cuando la gente ejerce su libertad de modificarlo y redistribuirlo, porque se tiene que mantener la misma licencia. Esto ya lo ha comentado Matthew antes esta mañana, que precisamente, y no es casualidad, la moneda libre se implementó con software libre y además con esta licencia, porque parecía que era lo correcto, ¿no? Se ha cogido las mejores opciones posibles, tecnología que había, pues cadena de bloques. La parte humana, ¿cómo hacerla segura? Pues con la red de confianza, que le llamamos más red de reconocimiento, ¿no?
Y licencia de software, pues esta era la buena, porque si tú desarrollas la cadena de bloques para que te haga transacciones con moneda libre y luego hay alguien que lo retoca y lo cambia de licencia y se lo hace privativo o cualquier otra cosa, pues bueno, se vería de alguna manera amenazado este proyecto que sobre todo es un proyecto de libertades y de ser equitativo ante todo el mundo. Y la libertad que decíamos, la libertad buena es cuando tienes la libertad y no perjudicas a los demás, ¿no? Entonces se pensó muy bien esta licencia y se escogió esta concretamente y no otra, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto de la licencia, aparte el software libre, aparte de tener código fuente abierto, tener esta licencia, tiene una serie de libertades o normas, que es lo que veremos que tiene analogía con la moneda libre. Si queréis, os lo puedo comentar Francesco, las diferentes libertades que da el software libre con la licencia GPL. Es muy interesante y luego veremos la analogía. Sí, pensamos al software libre y a veces tendemos a confundirlo con programas con código fuente abierto y no es exactamente lo mismo. Vale, o sea, el software libre, al menos como lo entiendo yo, es lo que está definido con esta licencia que acaba de decir él. Hay unas cuantas pequeñas más que también podrían entrar. De todas formas, la base es la GPL v3, versión 3. Vale. Y hay como tres axiomas o tres libertades que hay que respetar. Cuatro libertades que hay que respetar. Y la primera es la libertad de ejecutar el programa como quieras y para cualquier finalidad. O sea, tú te lo coges y, si, por ejemplo, el Google Maps, te lo puedes bajar, bueno, no es software libre, empezamos con el Losman, OpenStreetMap, tú te lo puedes bajar para ir a Bélgica o te lo puedes bajar para ir a robar a un banco. Esto ya es un asunto tuyo. Lo puedes emplear para cualquier cosa. Luego, que si es algo ilegal, ya pagarás, pero para lo que concierne la licencia, te da la libertad de emplearlo según tus necesidades y no como te obliga el programador o el vendedor del software. El segundo punto es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que funcione como tú deseas. O sea, yo tengo un programa, me gusta, por ejemplo el Firefox. El Firefox es de código abierto, pero me gustaría que, bueno, tuviese otra funcionalidad. Pues entonces tengo que tener la posibilidad de bajarme el código fuente, verlo, modificarlo, para que sirva para las necesidades que tengo yo. Y aquí es imprescindible pensar en esto. O sea, el software libre necesita que el código fuente sea disponible para que tú lo puedas bajar y modificar según tus necesidades. La tercera libertad es la libertad de redistribuir este software con las modificaciones que he hecho para mí, también a mis compañeros, porque a lo mejor somos gente de la misma comunidad, todos tenemos las mismas necesidades y entonces mis modificaciones al software libre, mi trabajo, sobre el trabajo de otras personas que lo han compartido en comunidad, puede favorecer la comunidad donde yo estoy. Y entonces tengo el derecho y tengo la libertad de, por supuesto el derecho, de compartir el software así como lo he modificado a todas las personas de la comunidad. Y es una de las razones por qué ahí, por ejemplo, de Cesium hay diferentes versiones, porque se van modificando el código fuente para, a lo mejor, hay una versión que tiene una traducción ligeramente diferente, y luego se van confluyendo hacia una única versión. Y luego la cuarta libertad es la libertad de distribuir copias de tu versión modificada a otros. O sea, de esta manera toda la comunidad debe beneficiarse de tus cambios. Bueno, esto se amplía todavía más. O sea, si antes hablábamos solo de la comunidad, esto lo puedo hacer todavía a nivel más amplio. Y en inglés se traduce como free software. He visto que en algunas comunidades anglófonas lo están traduciendo también como libre software. Y lo veo bien, porque claro, la palabra free no es tan clara. O sea, free, nuestro mentor de la Free Software Association, exacto, que es Richard Stallman, dice, free is a freedom o free is a beer. No es exactamente lo mismo. ¿Vale? Nosotros buscamos free is a freedom, no free is a beer. No gratis. ¿Vale? Aquí no se usa gratis, ¿no?
Sí, también, vale, pues sí. En Italia es free, es gratis. Así que es por eso que en algunas comunidades anglófonas también están empezando a usar el libre en lugar del free. Y un ejemplo es la comunidad inglesa de la moneda libre, que está empleando libre currency y no free currency. ¿Lo sabías esto? Sí, ¿no? Y ha habido un debate muy amplio y un debate bastante fuerte porque efectivamente no sabían exactamente cómo poderlo traducir y al final han decidido de adoptar libre y ya está. Bueno, pues estas son básicamente las 4 libertades que te da el software libre, ¿no? Que es muy interesante y las que nosotros pensamos que son muy correctas, ¿no? Entonces, bueno, Stéphane Laborde a contribué il a mis un module sur Firefox. Stéphane Laborde ha contribuido un módulo de Firefox, una contribución suya. Sí, es una contribución que cumple con las 4 libertades. Sí, es un ejemplo. Claro que sí. Creo que yo no sé qué tipo de contribución ha hecho Stéphane Laborde a Firefox. Ha hecho una extensión. ¿De extensión? De Cesium. Extensión. Vale, pues sí. Estos tienen que ser... Las extensiones son como plugins, o sea, son como programas aparte. Vale. Y justamente el Firefox es open source, pero no lleva la GPL3. Tiene una licencia su propia que se llama Mozilla Software Foundation Licensing, algo así. Y no la conozco muy detalladamente, pero dentro del Firefox puedes instalar extensiones con diferentes licencias. Yo estoy seguro que si lo ha hecho Stefan, lo ha hecho con la GPL3, segurísimo. O sea. Y si alguien coge su módulo y lo modifica y lo vuelve a publicar, tendrá que volver a publicarlo con la misma licencia. Es por eso que las grandes empresas multinacionales de la information technology como Amazon, Google, Facebook, etcétera, 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 no quieren la GPLv3 porque les vincula muchísimo. Ellos están invirtiendo mucho en el open source. Ellos están invirtiendo ahora mucho en el open source, en los programas de código abierto, pero no quieren la GPLv3 porque su idea es poder tener una licencia más restrictiva que le garantice sus intereses económicos. Y están haciendo una presión brutal, o sea, hay mucha tensión ahora dentro del mundo del open source, entre las corrientes, que se puede decir por un lado la Free Software Foundation, Richard Stallman, por un lado y la GPL3, y la Open Source Foundation, que en cambio son los que representan Google, Ubuntu, Microsoft, Red Hat, Fedora, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como estos bloques, hay un bloque potente económicamente y luego hay un bloque potente ideológicamente. Es muy difícil coger la GPLv3, es muy difícil, pero claro, hay muchos intereses. Y es por eso también que el intento que han hecho no ha sido atacar directamente la GPLv3, sino al ideólogo que hay detrás, la figura que hay detrás, que han intentado descalificarlas de todas las maneras, pero sigue estando ahí, y que es Richard Stallman, que esto es de verdad es una persona que ha hecho tanto para el software libre y está aguantando tanto también, hay que reconocerlo. pues bueno, pues ya tenemos lo que es el software libre con 4 libertades. Y bueno, luego viene un señor, Stéphane Laborde, escribe una teoría y también le asigna unas 4 libertades, ¿no? Porque tiene una cierta analogía. Si el software libre nos intenta dar el control de la tecnología a nosotros y que los programas no nos controlen a nosotros, de alguna manera la moneda libre nos intenta dar la libertad económica, la equitatividad económica, y devolvernos a una forma de intercambio más equitativa, más libre para todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, se observan analogías, incluso la moneda libre, una parte de su nombre, libre, es por analogía con el software libre, ¿no? Entonces,
Bueno, esta parte casi mejor la puedes explicar tú directamente, lo de las libertades. O sea, hay de las 4 libertades, ahora veremos cómo Francesco lo explica, las analogías entre las 4 libertades de la moneda libre y las 4 libertades del software libre. Bueno, están las 4 libertades de la moneda libre, están claramente inspiradas a las 4 libertades del software libre. Y aquí lo podemos comprobar ahora mismo. La primera libertad es la libertad de elección de su sistema monetario. Y antes era la libertad de escoger el software y emplearlo. O sea, es una libertad total de elección individual. La segunda es la libertad de uso de los recursos. O sea, tú puedes emplear tus recursos absolutamente como quieras. Y en el software libre tú puedes coger el programa y emplearlo, modificarlo según tus necesidades. La tercera libertad es la libertad para estimar y producir cualquier valor económico. Aquí el paralelismo no es muy directo. Podría ser algo, tú puedes coger la parte que dice, puedes emplear el software para un uso que no es lo que ha estado creado, pero a lo mejor es un poco forzada. Y la última es la libertad de canje, a tener en cuenta para mostrar precios en la moneda, o sea, la libertad de darle cualquier tipo de valor. Que hoy hemos hablado mucho de este tema, siempre se habla mucho de este tema, en todos los encuentros que hacemos, es infinito, porque claro, el valor es muy subjetivo y hay mucha subjetividad por todo. Así que, pero esto nos lo garantiza, esta libertad. Así que cuando alguien nos dice, no, el cambio de la moneda libre es 1.1, 1.10, 1.50, 1.3. No. Cada uno decide el valor que le quiere dar. Ya está. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, que es hasta las... Bueno, ahora ya hemos visto más o menos las dos cosas libres, el software y la moneda libre, las libertades, un poco las analogías y todo lo bueno que tiene ir por este camino, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del ecosistema de la moneda libre. Porque, bueno, por ejemplo, Mathieu, cuando escuchó a Stefan Labor, pues se convirtió probablemente en uno de los primeros o el primer promotor de la moneda libre. Entonces se dedicó, se dedicó a buscar un grupo de programadores para que lo programaran. Entonces, bueno, surgió este proyecto de software libre que tiene una serie de grupos o partes, ¿no? Y sobre muchas de las participaciones se han hecho por informáticos, pero también pueden participar gente que sepa mucho de lenguas y lo puede traducir, pueden participar documentalistas, pueden participar diseñadores gráficos para crear los logos, etcétera, ¿no? Entonces, las diferentes partes de este ecosistema son las siguientes. La primera y el núcleo, el corazón de la moneda libre se llama Duniter, que es el software que implementa la cadena de bloques. Supongo que se llama Duniter porque de Dividendo Universal, y Niter, que es un juego de palabras con remuniter, de remuneraciones que tienen otros sistemas de criptomonedas, ¿no? Creo que es este el juego de palabras bueno, el Duniter lo que hace es toda la lógica de crear bloques. Cada vez que se crean transacciones o se certifica o algo, entre los nodos, entre los ordenadores que forman una red descentralizada, con todos el mismo programa ejecutándose en ellos, que es el Duniter, tienen un protocolo de consenso, y cuando una transacción o una certificación ocurre en uno de los nodos, se lo transmiten a todos y llegan a un momento de verificar ese protocolo de consenso y se realiza la transacción o la certificación. Y después de que se haya realizado eso, no hay nadie que lo pueda falsificar, porque está hecho con una tecnología que se llama la encriptación asimétrica, bueno, una fórmula matemática que te devuelve un número larguísimo de dígitos y que es función de las cadenas antiguas. Literalmente es como cada bloque es un eslabón de una nueva cadena. Y para falsificar la cadena siguiente tendrías que romper los eslabones, no podrías. Con lo cual es el sistema perfecto para llevar la contabilidad de lo que queramos, por ejemplo, de las transacciones de moneda libre. Con lo cual, bueno, esto es más o menos el núcleo de
de la moneda libre. Y a partir de ahí hay muchos otros programas que son necesarios. Por ejemplo, les llamamos programas clientes, que son los que recuperan información del servidor, que en este caso no es servidor, sino es cadena de bloques, que es el Duniter, ¿no? Y los clientes más normales pues sería el Cesium. El Cesium lo que hace es, oye Duniter, mira que ahí tengo una persona que quiere hacer una transferencia. Y el Duniter le dice, a ver, si esta persona tiene saldo, sí, existen las dos cuentas, sí, puedo hacer la transferencia, entonces dice, vale, pues te hago la transferencia. Y el Cesium recupera la respuesta y dice, ah, sí, pues mira, se ha hecho la transferencia y está pendiente de verificación, ¿no? Es típica operación de un cliente. Entonces está el Cesium, que es uno de los clientes, el más famoso, ¿no? Y entonces dentro del ecosistema hay otros programas que también funcionan muy bien. Unos son para monitorizar el estado de las certificaciones, otros son para representar gráficamente la red de confianza y sirven para estudiar el comportamiento, verificar que todo funciona y como es un software libre, una comunidad libre de desarrolladores, pues cuando hay alguien que tiene una idea muy buena y la quiere aportar, lo pone en el foro, le dice, mira, sería interesante tener esta herramienta. Entonces surge alguien que dice, ah, vale, pues voy a desarrollarla yo mismo, por ejemplo. El último que se ha desarrollado ha sido el G-Inspect, creo que es una herramienta que de todos los nodos, todos los servidores, todas las máquinas que están colaborando de alguna manera en la moneda libre, pueden tener un estatus funcionando o no funcionando, ¿no? Y entonces hay una forma de ver un listado de todos ellos para ver si están todos funcionando, por ejemplo, los nodos, las herramientas que monitorizan los sistemas, etcétera, ¿no? Y alguien lo propuso y otros desarrolladores lo hicieron, ¿no? Y esto es más o menos el ecosistema. Luego también, bueno, una cosa muy importante es la licencia. La licencia de software es un texto, ¿no? Y bueno, es muy importante, se ha pensado muy bien y también está allí como forma parte del software libre. La licencia, estarían los logos, que podrían estar hechos bajo la licencia GPL, creo que lo están, y documentos, manuales, todo esto, ¿no? Con lo cual, la comunidad que puede colaborar no solo son programadores informáticos, sino que pueden ser, como hemos dicho, diseñadores gráficos, documentalistas, traductores, que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto es el resumen de lo que es Bueno, y aparte de eso, todos nosotros formamos, casi podríamos decir que formamos parte del proyecto de software libre. En WordPress lo tienen todo estructurado por grupitos y le llaman a políglotas, son los de traductores. La comunidad son los que organizan eventos, ¿no? Nosotros en la comunidad de software libre, de G1, casi no lo sabemos, pero estamos organizando mercados. Los organizadores de mercados también se podrían, en un sentido amplio, considerar como parte de este software libre, de este proyecto de software libre, ¿no? Porque son los usuarios que le dan valor a esta herramienta, ¿no? O sea que también, que aunque no lo sepamos todos de alguna manera u otra, estando en este evento, conociéndonos entre nosotros y tal, pues también estamos participando en este proyecto de software libre, ¿no? Y bueno, daríamos lugar a lo mejor a la última parte participativa de la charla, que es si alguien tiene experiencia. Bueno, primero empezaremos con, por ejemplo, la experiencia de Francesco, que Francesco, al ser italiano y tal, ha formado parte de la traducción de la licencia y del Cesium, que es el cliente, y nos puede explicar cómo lo hizo. Y si alguien más, por ejemplo, Mathieu, que es el que originó el grupo, si quiere hacer sus comentarios, nos quiere compartir cosas, o alguno de vosotros queráis compartir alguna cosa, pues sería el momento, ¿no? Entonces, primero, si os parece, podemos dar paso a Francesco, que nos explique a ver cómo lo hizo cómo el equipo que hubo y todas las fases que se hicieron, por ejemplo, para traducir. Que de hecho siempre seguiremos necesitando traducir cosas, ¿no? Ahora tendremos dentro de algún día el cambio del Duniter a la siguiente versión. Eso dará lugar a las siguientes versiones del Cesium, que ya está existiendo, el Cesium 2. La persona que lo ha desarrollado está teniendo en cuenta las cadenas de traducción, intentando aprovechar las que existen del Cesium 1, pero tarde o temprano aparecerán nuevas cadenas de traducción que habrá que traducirlas, ¿no? Con lo cual, la traducción es algo que siempre nos hará falta hacer. Bien. Bueno, quiero compartir esto de la traducción de la licencia, porque ha sido de verdad un momento
muy bonito, muy importante para la comunidad italiana que estaba naciendo y también súper interesante para mí. Hemos partido por ahí porque era un documento básico de 4 páginas, pequeñito, y claro, en una comunidad, tened en cuenta que el primer evento nacional en Italia se ha hecho en Pascua, o sea, estamos hablando de 5 meses, hace 5 meses. Y era importante empezar con el, como se dice, con el pie correcto, ¿no? Empezar bien. Y entonces ya a partir de Navidades del año pasado estuvimos, por supuesto, haciendo encuentros online, hablando de la moneda libre, intentando aumentar el grupo. Y luego venimos, bueno, hacemos chicha porque no había documentación en italiano y la poca que había estaba bastante mal hecha, sobre todo hecha por traductores automáticos. Decidimos empezar con la licencia. Y fue un proceso que tardamos bastante tiempo. Nos veíamos a nivel colectivo, por supuesto a través de videoconferencia, una vez a la semana, y tardamos casi 2 meses en hacerlo. O sea, cada semana haciendo, la verdad, un párrafo, o menos. A veces no llegábamos ni a hacer un párrafo. Teníamos las versiones en inglés y la versión en castellano y la versión en francés. Y teníamos que hacer nuestra versión en italiano. Ese ha sido un momento de formación brutal y súper acelerado. Porque toda la gente que estaba ahí, las 12 personas que han participado en este proceso, han aprendido conceptos básicos, desde la cadena de bloque hasta los nodos, hasta las certificaciones, el monedero. Todas estas cosas que ahora aquí compartimos a nivel de glosario, surge de meses, sino de años, empleándolo siempre lo mismo y lo damos por sentado. Pero en una comunidad nueva, hasta solo monedero, había como diferentes palabras que se podían traducir. Bolsillo, ¿sabes? Diferentes maneras. Y seleccionar la palabra correcta ha sido un trabajo que ha sido muy interesante porque todo el mundo iba explicando cómo interpretaba esta palabra y si se acercaba mucho al uso que se quería hacer de esta palabra. Y luego no solo las palabras, porque hay algunas frases que del francés o del inglés no se pueden traducir directamente con una palabra. Entonces salen las perífrasis, o sea, frases que resumen una palabra. Y entonces estas frases tenían que ser compartidas. Es verdad, solo éramos 12, pero ha sido, os aseguro, un trabajo muy intenso, en el sentido que, claro, cada uno tenía su visión y afortunadamente teníamos también 2 traductores profesionales, pero no es que hayan tenido más peso que los demás en la toma de decisiones finales, pero sabían cómo era el mecanismo. Claro, con el entusiasmo del primer evento nacional en Pascua, que fue un éxito, del hecho que luego la gente que participó ahí se convirtió en promotor y ahora he estado ahí un mes, en agosto, y hay muchas actividades. Cada semana hay algo, ha crecido el número de usuarios de los grupos, hay mucha ganas de hacer cosas. Y entonces, pues, hemos decidido a poner más interés en las traducciones, a seguir con las traducciones. Y todo el mundo quiere traducir la teoría relativa de la moneda, que por cierto en castellano, después de todos estos años, todavía no tenemos. Vale, bueno, en Italia queremos empezar directamente con el documento fondativo y fuera de historias. Claro, no es lo mismo acercarse a un documento de 4 páginas que no a uno de 200. Vale. Es mucho más empeñativo, complicado, etcétera, etcétera, sobre todo si hay mucha gente que está participando. Entonces, la que dentro del grupo hacía de traductora profesional, me propuso emplear un software de traducción que se llama WordFast. Yo ni siquiera voy a ver cómo funciona y voy directamente a ver la licencia. Voy a ver la licencia, es una licencia propietaria, digo, no se puede hacer. Lo siento mucho, ya sé que pensáis que soy un talibán en este sentido, pero no podemos traducir la TRM con un software que es propietario. Y he pedido, por favor, que me dieran 3 semanas, un mes de tiempo para hacer una investigación rápida de todas las herramientas que estaban disponibles y empecé a tocar a todo el mundo, incluido compañeros franceses, desarrolladores, etcétera, etcétera.
Y al final, pero hemos conseguido. Hemos conseguido y estamos montando una plataforma que es totalmente de open source, de software libre, que se llama WebLate. Y esto nos permitirá algo que es genial. Bueno, os lo voy a explicar muy rápidamente. Si en una traducción normal, como la podemos imaginar nosotros mortales, no traductores, cogemos un texto, lo metemos en el traductor y luego revisamos que más o menos corra, ¿no? Que tenga más o menos sentido, o vamos haciendo pequeñas traducciones. Luego cogemos esto y lo ponemos en el texto ya traducido. Claro, pero si hay como 20 o 50 o 100 personas traduciendo el mismo texto, luego al final alguien se tendrá que chupar un mínimo de coherencia. Porque os aseguro, porque yo he visto documentos traducidos de diferentes personas que hablan idiomas diferentes. Es increíble. Imaginad que esta documentación, la gente que quiere aprender y se ve que como las historias son, una vez usan una palabra, otra vez otra, o una perífrasis en un determinado sentido, y esto puede despistar muchísimo. Este programa de traducción es brutal. Bueno, para mí es brutal, o sea, que es un mundo nuevo, pero me ha parecido de verdad fantástico. En el sentido que lo vamos a conectar, y voy a abrir una pequeña paréntesis, porque entre las maravillosas herramientas que tenemos los amantes del software libre, tenemos también herramientas como los programas de control de versión. Por ejemplo, el GitHub o el GitLab, que son como repositorios, o sea, es como zonas en la red donde está, por supuesto, el código fuente de la mayoría de los programas de código abierto, pero donde podemos acceder, podemos bajar, podemos modificar, podemos proponer nuestras modificaciones y son aceptadas, publicadas. Vale, estos son herramientas que normalmente emplean los programadores, pero se puede emplear también para las traducciones. De hecho, tanto la teoría relativa de la moneda como la licencia está en uno de estos repositorios. Entonces, lo que haremos será conectar esta herramienta de traducción a estos repositorios, así que cada vez que habrá cualquier tipo de actualización, se reflejará dentro del programa de traducción. Y cada vez que nosotros autorizaremos y publicaremos una nueva traducción, se integrará directamente dentro del repositorio con un nuevo idioma. O sea, será una plataforma que permitirá traducir comunidades de todo el mundo, desde cualquier idioma, aunque está pensado en este momento, pero se podría cambiar desde el francés y el inglés, hasta cualquier idioma, donde yo puedo enseñar aquí, por ejemplo, una interfaz, que podría ser esta. Sí. Vale, tendí que cortar. Vale, pues, por ejemplo, esta es la interfaz. Uno se puede entrar, puede suscribirse, entre comillas, no cuesta nada, es totalmente gratuito. Entra y digo, bueno, tengo 5 minutos. ¿Qué programas hay donde puedo ofrecer mi traducción? Bueno, ahora mismo solo hay cargados 2 licencias y la TRM en mi idioma. Entras, traduces 4 o 5 líneas y luego te vas. Estas traducciones se quedarán ahí para que toda la gente que participa en la traducción la puedan revisar y de su visto bueno o visto malo. Si hay visto bueno, se pasa a la rama principal, o si hay modificaciones, se hacen modificaciones antes de enviarla a la rama principal. Esta es una de las cosas bonitas, o sea, es totalmente participativa y no se necesita ningún conocimiento informático, porque una vez que esto está montado, es poner un nombre y una contraseña para poder entrar y luego seguir el trabajo que están haciendo comunidades muy grandes. Y hablando específicamente de los aspectos más, para mí, revolucionarios de esta plataforma, es que yo, por ejemplo, cuando hacemos la traducción de la licencia, se creará automáticamente un glosario. Y este glosario será constante y será aplicado siempre. O sea, cuando veremos esta palabra saldrá en la versión original, veremos ya como normalmente le estamos traducido con porcentuales de frecuencia. Pero no estamos hablando solo de palabras, sino nos avisa también
las frases. Hace comparaciones entre frases enteras y dice, mira, esta frase por el 80% ya la habías traducido. Tú te la enseña y tú puedes cogerla, modificarla, adaptarla y copiarla. O sea, es un proceso súper rápido de hacer traducciones, pero sobre todo de asegurarse que cuando el último de la comunidad de 200 habrá traducido la palabra the end, la fine, o habrá terminado el libro, pues este documento ya saldrá con una coherencia y nos podremos saltar todo lo que se llama el proofreading, o sea, el tío que se chupa 200 páginas leyéndolo él solo y haciendo todas las correcciones para que tenga sentido de arriba a abajo. Esto es el proyecto de software libre último en el que estamos trabajando relacionado con la moneda libre y que a mí me motiva muchísimo porque creo que puede ser una herramienta muy potente. Muy bien, muy interesante. Nos han dicho que que empecemos a acabar dentro de poco. Entonces, yo antes de acabar, bueno, si hay dudas las respondemos. Y también me gustaría pedirle, no sé si a Mathieu o a Nadia, que compartan su experiencia como participantes en un proyecto de software libre. Juste pour dire que... Il me drague. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Hein. Ça marche, hein? Ah ouais, vous aussi. C'est juste une remarque et après on passe aux questions-réponses. Ce que disait ce matin Mathieu par rapport aux mots, la définition des mots, de savoir quand on utilise un mot, un mot qu'on pense, qu'on partage le même sens. Et c'était très important. Lo que decía Mathieu esta mañana en cuanto al sentido de las palabras, las definiciones, el sentido que le damos. Et l'outil dont tu viens de parler rejoint vraiment ce qu'il a expliqué ce matin. Il y a une convergence totale. Et quand je l'ai aidé, parce que je n'ai pas fait la conférence ce matin avec lui, mais je l'ai aidé à la travailler, à la préparer. Et je suis, waouh, ça me touche, je suis contente, on est sur la bonne voie. Una convergencia, ¿no?, entre lo que estabas comentando sobre la precisión de los términos, la gestión de ellos, con lo que comentaba Mathieu esta mañana, con definiciones y la importancia de las palabras, las definiciones y el uso que se hace de ellas. Y esa herramienta participa en ese sentido, ¿no? Souvent on me demande comment faire pour aider les informaticiens ou les traducteurs. Parce que je les côtoie depuis 2012. Et donc ma réponse, je veux d'abord traduire ça, on me demande comment aider, comment vous aider. Muchas veces se me pregunta cómo ayudaros. Je réponds en 3 points, par expérience. Vu que j'étais le seul non-informaticien, on était 6 au début, il n'y avait que 6 individus. Il y avait 5 informaticiens et un non-informaticien. Et bien je me suis occupé de leur hébergement, qu'ils soient bien nourris. C'est simple. D'organiser des rencontres entre eux et de développer des marchés, des G-marchés, ça les aide. Et le troisième, que cómo puedo yo, me han pedido cómo puedo yo, como no informático, ayudar a los informáticos. Y ha sido, al principio del proyecto, pues con alojamiento, comida, logística, ¿no? Y eventos, organizar eventos, los mercados, sí. Darles comodidad en su trabajo. Protegerles de lo que podía impedir su buen trabajo, ¿no? Y eso cualquiera lo puede hacer. Claro, sin ser informático. Y las traducciones también. Las traducciones también. Las traducciones, sí. Gracias.
No sé si es el mejor sitio para esta pregunta, por cuestión técnica. Yo no sabía que había varias versiones, cada día aprendo algo nuevo. No sabía que había varias versiones de Cesium. No sé si hay una versión que ya resuelve el problema que voy a plantear, y si no, pues lo planteo. Básicamente, lo primero, que creo que técnicamente es relativamente sencillo, que cuando se cambia en Cesium el nodo por defecto, cuando vuelves a entrar a la sesión, vuelve a aparecer, al menos en mi caso, y las personas con las que he hablado, el mismo nodo que había antes por defecto. O sea, no recuerda el nuevo. Sí. Esto no sería un problema si el nodo por defecto fuera el que funciona mejor, pero no es el caso. Esto sería la primera cuestión que creo sencilla y básica. La segunda, un poco más compleja, es que lo que para mí no es problema es unos links que circulan donde uno puede ver los nodos, la versión nueva y si están activos en verde, que son dos aspectos diferentes. Si esto no se podría automatizar, porque lo que para mí, que no soy informático, pero llevo muchos años en el mundo de la informática, no es un problema, pero para mucha gente que está entrando, esto es hablarles en chino mandarín. O sea, si esto se podría implementar antes de esperar la nueva versión que aparecerá, pues bueno, tardará todavía bastante. Mira, el nodo ahora ha sido algo absolutamente necesario actualizar el nodo. Pasar a un nodo que tuviera una versión de Duniter de 1.8.5. Esto es absolutamente necesario porque, de hecho, los nodos antiguos no comunican con los nuevos. Pero no, esto no suele pasar a menudo, en el sentido que pasará tiempo antes que vuelva a ocurrir una situación como esta. Las diferentes versiones del Duniter, del Cesium que hay en comercio, que están disponibles, la que se puede descargar del Play Store es una, que es la 1.6.12, que el 80% de los usuarios se está empleando y funciona bien. Vale, las otras que se pueden bajar directamente de los repositorios es porque ya vienen incluidas con otros idiomas que en la 1.6.12 todavía no está. O sea que no es tan importante, aunque hay algunos cambios también en cómo comunican, pero se puede quedar tranquilamente con la que se puede bajar del Play Store. Sobre lo de mantener el nodo, cuando cierras sesión y lo vuelves a arrancar, tienes que ir en las configuraciones y ahí tienes que darle a una pestaña de guardar configuraciones por cada sesión. Y así no tendrás que volver a volverlo a poner. Oui, pour répondre à ces deux questions, faut savoir que les versions 2 d'Unitaire et de Cesium vont solutionner sans problème le nœud par défaut. Ce système comment on appelle ça, de reconnaissance du nœud fonctionnel, ça existe dans Emule, dans tous les logiciels de pair à pair. Vous avez déjà utilisé Emule. Vous avez la liste de tous les nœuds. En vert, il y a ceux qui sont fonctionnels et en rouge, c'est ceux qui sont éteints. Donc, Benoît Lavenier, quand il a fait Cesium 1, il n'a pas pensé à faire ça. C'est tout. Que con la versión 2 de Cesium y de Duniter, que están en preparación, que todo eso se va a resolver básicamente, que lo de la elección del nodo, de un nodo que esté funcionando en verde, efectivamente es una cosa que se puede solucionar de forma automática y que se va a hacer. Si no hay más preguntas, podemos dejarla.